participar nuevamente de este webinar, de esta actividad que estamos organizando desde el Diploma Superior Desarrollo Políticas Públicas e Integración Regional del Área de Estudio de Políticas Públicas de la Flaxo Argentina. Como recordarán, esta actividad se está dando en el marco de la conmemoración de los 30 años de la creación del Mercosur. Y bueno, en esta oportunidad hemos querido abordar algunos de los temas que integran la agenda social del Mercosur, temas como salud, educación, integración transfronteriza también, que son temas tan importantes y tan sensibles para toda la ciudadanía, y también repasar algunas de las actividades más importantes e iniciativas que viene desarrollando el Instituto Social del Mercosur. Así que bueno, si les parece, vamos a hacer un pequeño repaso histórico, como digo, una mirada retrospectiva, recordando que allá por el año 1991, cuando se firma el Tratado de Asunción y se crea el Mercosur, en realidad la temática social, los temas sociales no formaban parte de la agenda del Mercosur, de los objetivos de integración concretos, más allá de lo que se mencionaba en el preámbulo, recordemos, del Tratado de Asunción. Y bueno, esto va a ser así durante toda una primera etapa del Mercosur, en donde el eje estaba puesto centralmente en los aspectos comerciales. Esto comienza a cambiar a partir del año 2002, cuando se inicia una nueva etapa, en la cual también se van a dar cambios importantes en los países del Mercosur y gran parte de los países de la región, y en donde estos cambios van a tener un correlato en el Mercosur, en donde bueno, comienza a desarrollarse una agenda con eje en lo productivo y en lo social, y nos parecía importante también en esta nueva etapa, en la que nos encontramos atravesando una etapa caracterizada por una crisis sanitaria sin precedentes a nivel global, también una crisis económica y social, y por eso nos parecía importante retomar la discusión de la importancia de lo social, y además en un contexto también muy particular y complejo, ¿no? para la región y para el Mercosur. Y para eso hemos invitado a 3 especialistas, a los que les agradecemos muy especialmente que hayan aceptado nuestra invitación y bueno, que participen de esta actividad y nos acompañen en esta tarea de reflexionar y de pensar la importancia de estos temas, ¿no? En primer lugar, le vamos a dar la palabra a la licenciada Carla Moretti, también nos va a acompañar la doctora Daniela Perrota y el doctor Nahuel Odone. Les decía entonces, les presento brevemente a la licenciada Carla Moretti. Ella es directora nacional de Relaciones Internacionales del Ministerio de Salud de la Nación, licenciada en Ciencias Políticas por la Universidad de Buenos Aires y especialista en Relaciones Internacionales y Control y Gestión de Políticas Públicas y Salud. Fue coordinadora de la Fundación Vidanta, Fundación Mexicana sin fines de lucro dedicada a las relaciones internacionales. Fue asesora en tema de políticas sanitarias en la Jefatura de Gabinete del Ministerio de Salud. Coordinó la Maestría de Estudios Internacionales y el Programa para Estudiantes del Exterior sobre América del Sur en la Universidad Torcuato Di Tella, Argentina. Bueno, Carla, te damos la bienvenida, muchísimas gracias, y bueno, a partir de este momento entonces te damos la palabra. Muchas gracias Alejandra, buenas tardes a todos y a todas. Un poco mi intervención acá es contarles cuál es la agenda del Mercosur en salud. Como dijo Alejandra, en el año 91, cuando nace el Mercosur, nació con un espíritu de crear un espacio que generaba oportunidades comerciales y de inversiones para la región, en donde los temas sociales casi no tenían ahí ningún espacio. El acuerdo se formaliza con la integración de los 4 estados partes a través de la libre circulación de bienes, servicios y de factores productivos, el establecimiento de un arancel externo y la adopción de una política comercial común. Y en este espacio, la verdad es que solo se priorizaban políticas económicas y los asuntos comerciales. Y no había ningún lugar en la estructura institucional del Mercosur en donde se establecieran espacios específicos para tratar los temas sociales.
En ese momento solo se consagra como un objetivo la necesidad de trabajar para el desarrollo con justicia social, que era lo que decía el Mercosur. La verdad que las discusiones sobre los aspectos vinculados a la salud se iniciaron en el subgrupo de trabajo número 3 de normas y técnicas, que es una comisión llamada de productos de salud, y fue necesario un largo camino de trabajo regional para visibilizar los temas sociales como salud, desarrollo social, educación, trabajo y ambiente, como otros. En relación al tema de salud específico en los sociales, fue la libre circulación de medicamentos y de otros productos sanitarios y la de servicios de salud, las cuestiones que pusieron en foco por primera vez la necesidad de crear espacios que trabajen estas cuestiones en el marco institucional del Mercosur. La incorporación de la agenda de salud llevó casi 6 años, con la primera reunión de ministros de salud en 1995 y la creación en 1996 del subgrupo número 11 de salud. El Mercosur tiene 2 grandes espacios para las cuestiones de salud, uno es el subgrupo número 11, que es el órgano técnico que tiene como objetivo la armonización de legislaciones nacionales en materias de regulación en salud, que está formado por 3 grandes comisiones de salud, que tienen a su vez comisiones. La verdad que es un órgano, es un subgrupo bastante grande. Y por otro lado, además del subgrupo número 11, está la reunión de ministros de salud, que es el espacio más político, donde se reúnen los grupos de salud y donde hay comisiones intergubernamentales que trabajan diferentes temas, ya en un ámbito no tan, ya con una idea más de volver estos temas, de ponerlos en las agendas regionales, que son las cuestiones de la salud sexual y reproductiva, y algunos otros grandes como políticas de medicamentos, control de tabaco, VIH, donación de trasplantes, y un gran tema que tomó mucha importancia ahora con la pandemia, que es el Reglamento Sanitario Internacional, que después si quieren podemos volver un poco a eso. Un poco como balance de estos 30 años de este proceso de Mercosur y salud, es que la mayoría de las cuestiones de relevancia regional y de relevancia nacionales de los temas de salud están abordados en el Mercosur. La verdad que para el tema de salud, la mayoría de los grupos, subgrupos, comisiones, en general todos abordan los temas que son estratégicos para las agendas nuestras de los ministerios de salud. Existen experiencias de trabajo exitosas, como son la homologación de títulos profesionales y técnicos de salud y la aprobación del Plan Estratégico de Acción Social del Mercosur. Sin embargo, lo que sí nosotros podemos notar es que el grado de cumplimiento de los acuerdos suscritos por los ministros es bajo, y el avance en todas las áreas es bastante desigual. Mientras que existen comisiones como la Comisión de Vigilancia en Salud, que continúan los procesos que vienen de larga data en casi todas las presidencias protémpores, o la Comisión de Productos de Salud, que avanzan especialmente en la temática de cosméticos y en la de producción de normativas de buenas prácticas. Hay comisiones como por ejemplo la Comisión de Servicios de Salud, que tuvieron muchas dificultades. Perdón que se me está acabando la batería de la compu, perdón, esto no lo tenía. La Comisión de Servicios de Salud, que tuvo muchas dificultades para determinar sus competencias y avanzar en su trabajo, lo que refleja la dificultad de la integración en ese tema. Y además que es muy dispar también la participación de los países que están como observadores, también se vio bastante despareja. Por ejemplo, Bolivia no venía participando en el subgrupo de trabajo 11, Chile solamente lo hizo en temas puntuales que son de su interés, y Venezuela, bueno, que se encuentra suspendida. Esos países no vienen participando tampoco activamente en estos subgrupos de trabajo. Como todos saben, nosotros este año tuvimos la presidencia pro tempore, la tuvo Argentina, y la asumimos en el marco de la pandemia de COVID, por lo tanto, aunque ahí se pueden ver las 2 diferencias de los subgrupos de trabajo. Mientras el subgrupo 11, que es un grupo más técnico, continuó más con su agenda como venía previsto, siguieron los temas, las comisiones trabajaron sin problema. Toda la que fue la otra parte de la reunión de ministros, que es como la parte más política del Mercosur, esa se vio empantanada, y o sea, la temática del COVID la pasó, y la trabajamos mucho ahí,
De hecho, eso se puede ver en las dos declaraciones de ministros, tanto de la presidencia anterior como la nuestra. La verdad es que las declaraciones de ministros se versan sobre la pandemia de COVID. Cuando asumimos la presidencia pro tempore en el 2020, trabajamos con la Cancillería en un enfoque orientado a algunos puntos que trabajamos con ellos, que fueron profundizar los lazos de cooperación para avanzar en la reconstrucción de nuestras economías y de la capacidad de resiliencia de los sistemas, promover la participación activa de Bolivia, que se encuentra en un proceso de adhesión. El tema de fronteras fue un tema que tratamos de agarrarlo, porque lo que nosotros veíamos es que los temas de fronteras está abordado por muchos subgrupos de trabajo, y la verdad es que a todos nos toca un poco y todo genera como recomendaciones y cuestiones que están paralelas, pero que la verdad que muchas veces no están integradas. El tema del rotulado frontal de alimentos es un tema que para el Ministerio de Salud es muy importante, es un tema muy relevante, pero también para el Ministerio de Producción, para el SENASA, para muchos temas acá en la agenda de la Argentina son importantes. Y otro gran tema fue la celebración de los 30 años de la creación del Mercosur. La verdad que como conclusiones, después de estos 6 meses de trabajo en este marco de pandemia y de virtualidad, lo que podemos decir es que el Estado de Bolivia estuvo mucho más activo. Nosotros tuvimos un trabajo con ellos para tratar de acercarnos y poder a ellos que empiecen a participar en todos los grupos de trabajo, y ellos se incorporaron a la participación de todos los foros del SGT-11 de salud. Las comisiones y grupos crearon sus planes de trabajo 21-22. El SGT-11 celebró más de 30 reuniones virtuales entre las comisiones y subcomisiones, grupos de trabajo y coordinaciones nacionales, que dieron continuidad y fortalecieron las iniciativas que se venían desarrollando. Y en relación a la reunión de ministros, todas las comisiones intergubernamentales y los comités ad hoc formalizaron sus reuniones virtuales y retomaron todos sus trabajos. Así que en este sentido, como muchos venimos diciendo, la verdad es que la virtualidad hizo que sea más fácil y dinámico trabajar, porque la verdad es mucho más fácil. Nosotros antes dependíamos de cada una de las reuniones, muchas eran presenciales, por lo que también era muy difícil hacer tantas reuniones de grupos técnicos y equipos con muchas personas que participen de nuestros ministerios, porque muchos de los temas a veces abarcan a más de una dirección y más de un grupo técnico, y la dificultad que implicaba para los países estar viajando, yendo y viniendo, y la verdad que eso nos sirvió mucho en la virtualidad, y la verdad pudimos avanzar, pero también la cuestión de la virtualidad muchas veces, como todos sabemos, hacen que las reuniones muchas veces se pongan largas, y se pierde esta cuestión de la cuestión de verse las caras, de trabajar, que en los temas como las reuniones de ministros, que son lugares mucho más políticos, ahí sí se sintió mucho más el trabajo virtual, no tanto en las del grupo de trabajo 11. En relación a la reunión ordinaria del grupo de trabajo, se celebró el 20 y el 21 de mayo, y se elevaron 3 proyectos de resoluciones al grupo del mercado común, que fue el reglamento sobre listas de filtros ultravioletas permitidos para productos de higiene personal, también los registros de dispositivos médicos, y también el registro de diagnóstico in vitro. Lo que tiene que ver con la reunión de ministros de salud, también se celebró en junio, y la verdad que acá es un poco lo que les venía diciendo, que las reuniones de ministros de salud quedaron, o sea, la prioridad para todos nuestros países, tanto a nivel nacional, regional, multilateral, la pandemia del COVID, o sea, fue nuestra primera prioridad, y la verdad que lo que quisimos poner con la declaración de ministros es un apoyo al mecanismo COVAX. El mecanismo COVAX es un proceso de adquisición de vacunas que se hace a través de OMS, y bueno, hasta algunas de 3 agencias, que son CEPI, Gavi y OMS, para la adquisición global de vacunas de forma equitativa entre todos los países. La verdad que nosotros, como países de América Latina, nosotros sabíamos que los casos, que América Latina hoy por hoy hace unos meses, era el foco de la pandemia de COVID. Sin embargo, esto no se veía reflejado en
las asignaciones que nuestros países habían recibido en relación a las vacunas a través del mecanismo COVAX. Por lo tanto, otro de nuestros reclamos, una de nuestras declaraciones desde los Ministerios de Salud fue ponernos a disposición de OMS para fortalecer el mecanismo COVAX, en lo que parece un mecanismo genuino de adquisición de vacunas de COVID, pero también de hacer nuestro reclamo de que la verdad que la distribución justa no es la distribución que sea para todos por igual, sino que esa distribución debería tener en cuenta otros factores que hacen que los países necesiten vacunas. También otra de las declaraciones que tuvo la reunión de ministros es la de mantener un diálogo regional continuo sobre el impacto desigual en el acceso a los medicamentos y otras vacunas COVID. O sea, lo que vimos en la pandemia de COVID, que ahora con el tema de las vacunas, los vimos con las vacunas, pero mucho antes lo podríamos ver con los equipos de protección personal y con los insumos críticos, como los países los países de renta alta accedían a los insumos críticos y cómo no había una distribución equitativa de esos insumos y cómo los organismos internacionales o los países que podían tenerlo no generaban las herramientas para que todos puedan acceder a los mismos insumos que todos necesitamos, entendiendo que una pandemia solo se puede terminar cuando todos estemos protegidos de la misma forma. En este sentido, también en el Mercosur tuvimos un diálogo sobre la transferencia de tecnología y la producción regional de insumos críticos. Uno de los ejes de las discusiones que se están dando ahora es que son pocos los países productores, no solamente de las vacunas, sino de los insumos críticos para la producción de vacunas. Son pocos los países en nuestra región que pueden hacerlo, y que quizás podríamos trabajar en fortalecer las cadenas de producción de vacunas. No son muchos, son dos solo los países de nuestra región que pueden producir vacunas, pero quizás hay otros países que pueden producir algún otro insumo crítico que necesite de esa vacuna para poder producirse, y la verdad quizás si trabajásemos todos en ver cuáles son las capacidades de cada uno de nuestros países, podríamos formar cadenas de valor positivas en nuestra región. Otro gran tema de apoyo que hicimos fue el proceso de reforma de OMS, de apoyar este proceso de reforma. Hoy por hoy en la OMS está dando todo un proceso de reforma, porque se vio cómo la OMS no pudo responder de la mejor forma a la pandemia, ni ocupar su lugar del rol rector de la salud, de la seguridad sanitaria, de la salud global. Así que también estábamos apoyando un poco de reforma. Otro es contribuir a las posiciones regionales que den cuenta, bueno, esto también un poco lo mismo, que den cuenta lo que favorezcan y refuercen la participación de todas las regiones en el proceso de reforma de OMS. Y por último, uno de los grandes temas que nosotros subrayamos es la de trabajar en forma conjunta, coordinada y colaborativa a fin de implementar medidas complementarias de salud pública que sean específicas, proporcionadas, transparentes y temporales, evitando las interferencias innecesarias en la circulación de bienes y de personas. Hoy por hoy uno de los grandes temas que se dan a nivel global es el tema de los países, de los requisitos de ingreso a los países. Por ejemplo, que haya países que exijan algún tipo de vacuna que quizás estén aprobadas en unos países y no en otras, cuando quizás lo aprueba la OMS. Esos para nosotros son temas que son centrales desde nuestra región para pelear a nivel de otras regiones, porque creemos que cualquier vacuna que esté aprobada y autorizada por OMS, aunque sea por uso de emergencia, no debería ser ningún problema para que los otros países puedan aprobarlas como requisito para la entrada. A ver, bueno, en el tema de la celebración de los 30 años del Mercosur, la Argentina eligió realizar un webinar sobre RAM. El RAM es un gran tema para nosotros como región, que todavía el Mercosur no lo había abordado. El RAM es la resistencia antimicrobiana, que es uno de los grandes problemas de salud pública para la región y para el mundo, pero muy importantes para nuestra región. Y en este sentido, y para empezar a trabajar el tema de RAM adentro y quizás crear alguna comisión, algún grupo que estudie cómo armonizar nuestras legislaciones a nivel regional, pensamos en hacer desde la Argentina como presidencia pro tempore un webinar sobre los desafíos de abordaje de la resistencia antimicrobiana en el Mercosur, que se celebró y tuvo con el auspicio de la OPS,
y la verdad es que fue muy bienvenido por las áreas técnicas. Y también, o sea, aprovechar toda esta estructura de colaboración regional que nosotros tenemos para poner en agenda temas que son, no solamente que son importantes a nivel nacional para los países, sino que son prioritarios a nivel regional de poder desarrollar y armonizar entre todos, y nos parece que en ese sentido el Mercosur cumple esa función para nosotros, y que estamos seguros que lo podemos hacer muy bien desde ahí. Como oportunidades y de grandes desafíos para la cuestión de la salud en el Mercosur, nosotros estamos muy conscientes que con la desaparición de UNASUR se generó un vacío regional para la cooperación en la región, en el bloque, para los asuntos que eran sociales, y que es de lo que careció el Mercosur en sus orígenes. Y esto es lo que también puso de relieve la emergencia de COVID, que demostró la necesidad de preparar y fortalecer no solo nuestras capacidades nacionales, sino lo importante que es fortalecer las capacidades regionales y globales de los sistemas y de todos los sistemas de salud para el ámbito que estamos hablando de salud en el Mercosur. Por eso creemos que la pandemia constituyó un punto de inflexión en lo referente a la preparación para las emergencias y la inversión en los servicios públicos, y sin duda el Mercosur, creemos y estamos seguros para nuestra región, es el ámbito más adecuado para facilitar estos vínculos con el objetivo de mejorar las condiciones de vida de nuestros habitantes y de nuestros grupos más vulnerables. Si bien hoy por hoy nos enfrentamos en un contexto donde el multilateralismo parece haberse debilitado con múltiples cuestionamientos tanto al funcionamiento como a la capacidad de respuesta que ofrecieron los foros regionales e internacionales y multilaterales, nosotros estamos seguros de que Argentina tiene que seguir apostando a la cooperación, a la justicia, a la solidaridad, y que el Mercosur es como nuestra mejor plataforma para hacerlo. De eso estamos seguros desde el Ministerio. Así que creemos que sí, quizás el Mercosur debería un poco revisar cuáles son las cuestiones que se vienen arrastrando, y en este sentido quizás estaría bueno para los grupos técnicos parar un poco la pelota y revisar cuáles son las cuestiones que se vienen arrastrando de otras reuniones, para ver cuáles son las cuestiones que deberían seguir estando en agendas y cuáles no, pero sí estamos convencidos de que es en el Mercosur nuestro mejor escenario para trabajar estos temas. Acá yo quedo abierta a las preguntas. Decime, Alejandra. Gracias. Bueno, Carla, muchísimas gracias. Muchas gracias por tu intervención, y seguramente ya vamos a tener en la última parte de la actividad un espacio para las preguntas. Le comento a todos y todas quienes están participando que cuando estemos finalizando pueden hacer llegar sus preguntas por el espacio de chat, que sean lo más concretas posible, así se las podemos llegar a nuestros panelistas para que le vayan respondiendo. Bueno, seguimos entonces con Daniela Perrota. La presento. Ella es politóloga por la Universidad de Buenos Aires, magíster en Ciencias Sociales con mención en Educación y doctora en Ciencias Sociales por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales. Actualmente es secretaria de Desarrollo y Vinculación Institucional de la Universidad Nacional de las Artes, investigadora adjunta del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Tecnológicas, el CONICET, y docente universitaria en la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA. Dicta seminarios de posgrado en las Universidades Nacionales de 3 de Febrero y de Defensa. Se desempeñó como directora nacional de Cooperación Internacional en el Ministerio de Educación, entre principios del 2020 y principios de este año, y entre los años 2014 y 2019 formó parte de la Secretaría Ejecutiva de Claxo. Bueno, Daniela, te damos la palabra. Muchísimas gracias también por aceptar la invitación, y bueno, Daniela va a hablar de la agenda educación. Tenés la palabra ahí. Muchas gracias, Alejandra, Ale, muchas gracias por la invitación, por armar este espacio de reflexión y de visibilización de las agendas sociales del Mercosur, algo que a veces queda siempre por debajo, sobre todo en los titulares a veces negativos de los medios de comunicación respecto del proceso que está viviendo el Mercosur. Para mí es un lujo compartir con todos ustedes, con todos y todas, esta presentación, este diálogo. Al diploma de integración regional yo le tengo mucho afecto, porque hace muchos años que están
trabajando por visibilizar políticas públicas regionales, y es un gran esfuerzo hacerlo, y también un lujo contar con mis dos colegas en esta mesa virtual que tenemos, como Carla al frente del área de internacionales en el Ministerio de Salud, y con Nahuel haciendo Mapatria en el Instituto Social del Mercosur, que también es una institución muy importante y muy necesaria para este proceso. Pues bien, yo tengo esta ventaja quizás de poder hablar ahora fuera de la gestión y decir algunas cuestiones más con una doble mirada, ¿no? Una mirada que tiene que ver con la investigación de estos temas, y otra mirada que tiene que ver con haber sido parte de la gestión y sobre todo de buena parte de esta presidencia pro tempore que finalizó el semestre pasado. Y la verdad que me alegra poder iniciar igual que Carla esta exposición y hablar de 30 años de integración educativa. Es decir, el Mercosur no solo celebra sus 30 años de integración, sino que también su sector educativo conmemora 30 años de integración educativa, y así, al igual como que lo mencionó Carla en su presentación, es importante destacar que la agenda educativa constituyó una agenda positiva de integración, con sus diferencias, con sus obstáculos durante esa etapa más del regionalismo abierto, pero que efectivamente permitió encaminar lo que hoy son políticas públicas regionales. Y la verdad que en este camino de construcción de región, la agenda educativa nos permite refutar algunas versiones un poco simplistas del proceso de integración regional, ya que es esto, es el ejemplo de una incorporación de una agenda social positiva, con capacidad de encaminar políticas en un proyecto regional que es complejo, que es multidimensional y que está en constante movimiento, ¿sí? En constante movimiento por las diferentes posiciones o proyectos de integración hegemónicos que se van sucediendo en función de determinadas cuestiones. Una fuertemente tiene que ver con cómo se procesan las tensiones políticas en el espacio nacional, y eso lleva a determinadas fuerzas políticas a hacerse, ¿no?, del gobierno, pero también en constante movimiento por las situaciones del contexto internacional que lo van llevando o que implican que el Mercosur esté atento de esos procesos en clave defensiva o ofensiva, pero que lo esté pensando. Y precisamente esta agenda, la agenda educativa, permite dar cuenta de que todo proceso de integración es ante todo un proyecto político en construcción permanente, y donde hay intereses, valores, visiones e ideas que están en pugna, donde hay equilibrios contingentes en diferentes momentos, ¿no?, en pos de una u otra visión que logra hacerse de la hegemonía, pero que al mismo tiempo hay un conjunto de ideas, fuerzas, que tienen continuidad y que sirven de amalgama a la decisión de conformar lo común, de integrarse, de estar juntos, juntas, juntes, aún en la diversidad. Y estas ideas fuerzas son las ideas de integración solidaria, de ciudadanía regional y de derecho de los pueblos al desarrollo. Estas tres ideas son las que, con sus bemoles, han orientado la construcción común de políticas educativas regionales. El sector educativo del Mercosur entonces conforma un espacio de trabajo que se va a desplegar en todas las modalidades, niveles y ejes de intervención de la política educativa, cubriendo, como ya les contaba, la totalidad o casi la totalidad de todo lo que es la educación obligatoria y no obligatoria. Y en estos 30 años ha transitado diferentes etapas para llegar a la celebración actual este año, con varios logros y numerosos desafíos. Respecto de los logros, en primer lugar, y algo que se plasmó en lo que es la conmemoración general de la presidencia pro tempore de Argentina, es tener acuerdos y protocolos de reconocimiento de títulos en casi la totalidad de los niveles obligatorios y no obligatorios de escolarización, lo que constituye efectivamente una herramienta que es imprescindible para el derecho a la movilidad de las personas. Argentina presentó el Estatuto de Ciudadanía del Mercosur, un compendio normativo de todas esas cuestiones, y nuestro sector contribuyó desde este lugar, ¿no?, con los acuerdos y protocolos de reconocimiento de títulos. No falta que no se llegó por un poquitito, y ya les voy a contar por qué, en nuestra presidencia pro tempore, a lo que es la educación superior no universitaria, pero está a punto, está para ser trabajado en este semestre y que pueda salir ya a la brevedad. Y ahí vamos a tener entonces todo lo que está estipulado para la cartilla de ciudadanía del Mercosur. Este es un logro que parece algo técnico, algo menor, pero que resuelve la vida cotidiana de numerosas personas que deciden o que se movilizan constantemente a través de las fronteras, o que deciden radicarse en otros países. Un segundo logro del sector es algo no menor,
que es la constitución de una forma autonómica de internacionalización universitaria a partir de la integración solidaria, con políticas regionales de acreditación de la calidad, de movilidad y de apoyo a redes de investigaciones regionales. Esto no es nada, es un trabajo que tomó por lo menos 15 años ser construido a partir de acciones que fueron graduales, y la verdad que podemos decir que el sector educativo del Mercosur es un sector bastante pionero en la forma de internacionalizar el sector universitario. Podemos discutir la ampliación, los recursos, la universalización de las experiencias, pero efectivamente pudieron darse al lugar reflexiones en pos de esta construcción más autonómica, y que en todo el tiempo está, empuja, pero empuja en el buen sentido, con formas más homogeneizantes de pensar la internacionalización universitaria. Y el tercer gran logro, que tiene muchos logros a su interior, es la conformación de un conjunto de iniciativas que configuran las bases para construir ciudadanía regional, ¿sí? Desde las experiencias más focalizadas, como son el concurso Caminos del Mercosur, hasta la celebración del efeméride Día del Mercosur y la experiencia democratizadora del Parlamento Juvenil del Mercosur, e incluyendo todo un acervo, por ejemplo, para memoria en derechos humanos, fuentes literarias de la región en bibliotecas escolares y todo un conjunto de material que abona a este eje de trabajo, ¿no? A la formación de una conciencia ciudadana proclive, propensa a entender en clave de problemas regionales cuestiones que hasta el momento solo se pensaban nacionalmente, ¿sí? En este eje también tenemos un fuerte trabajo en educación intercultural, en políticas lingüísticas, ¿sí? Sobre todo a partir de experiencias de escuela de frontera y de pasantías docentes. Y por último, incluyo en el eje en el logro de ciudadanía regional, la capacidad de trabajo articulado con otras agendas sociales, ¿sí? Especialmente con la agenda de desarrollo social, con la agenda de agricultura familiar, con el área de migraciones, con el sector de salud. Hubo un momento donde para el efeméride de Mercosur, por ejemplo, acompañábamos material de las cartillas, los calendarios de vacunación nacionales en cada país para la celebración y la difusión en todos los estados del Mercosur. Así que hemos tenido propuestas mayores, menores, con más recursos, menos recursos, de trabajo articulado con otras agendas sociales, y que tienen su punto de encuentro y un espacio que hemos de fortalecer aún más, que es la Comisión de Coordinación de Ministros y Ministras de Asuntos Sociales del Mercosur, lo que se llama coloquialmente la CC+. Estos logros, ¿no?, permiten dar cuenta de los rasgos que han caracterizado al sector durante estos 30 años y que constituyen las bases para la perspectiva de los próximos 30 años por venir, ¿no? En primer lugar, la versatilidad que tuvo para acoger diferentes proyectos de integración educativa, sin contrariar fuertemente los modelos preponderantes por etapas, ¿sí? Esto es, pese a ser una agenda periférica del proceso de tomas de decisiones del Mercosur, el CEM logró que sus iniciativas fueran adoptadas por la estructura comercial, ¿no? Cuando digo la estructura comercial, digo los órganos rectores que respondieron, sobre todo en sus primeros años, a esta lógica, y que lo puedan hacer sin cuestionamientos ni tensiones insalvables. Esta versatilidad que tiene la misión y la visión del Mercosur educativo permitió acompasar proyectos inclusivos, solidarios y garantistas de derechos, así como poder cabalgar sin tanto contraste cuando hubieron contextos de política más regresivos y más privatistas. No obstante ello, hay una versatilidad, esta versatilidad que tiene el sector parte de un consenso básico en torno a que la educación en todos sus niveles es un bien público y social, y un derecho público y un derecho humano fundamental que el Estado debe garantizar. Acá hay un fuerte liderazgo de Argentina en este proceso, acompañado por Uruguay hasta el cambio de gestión anterior, y voy a decir dos cositas respecto de cómo impactaron los recambios gubernamentales recientes en la región en el desarrollo de la agenda, pero hay un consenso que tiene que ver con que el clivaje sustantivo tiene que ver en torno a los derechos, ¿no? Es vinculado a los derechos. En segundo lugar, y algo que es muy interesante destacar, es que todo esto también ha sido posible gracias a una burocracia técnica especializada que es nacional y regional al mismo tiempo, que tiene
que es como un elemento distintivo, ¿no? Hay una estabilidad de estos cuadros técnicos que gestionan el día a día de la integración de la cooperación internacional educativa, cooperación regional en este caso, que han logrado constituir procesos de confianza, procedimientos regulares de trabajo en el marco de las delegaciones nacionales, siendo parte de un largo proceso de socialización regional de funcionarios en cada uno de los países. Y esto es lo que ha permitido es un cierto proceso de autonomización de estos cuadros técnicos especializados que permitió dar continuidad a las líneas de acción ante cambios de gestión de gobierno, especialmente cuando se dieron cambios regresivos. En tercer lugar, algo que ya mencioné y que también mencionó Carla en su exposición, hay una densidad institucional, ¿sí? La cantidad de temas de trabajo en diferentes, entre comillas, ravioles o espacios del organigrama. Esta densidad institucional permite la gestión de la integración educativa pese a déficits estructurales de la institucionalidad del Mercosur, ¿sí? En contextos más limitantes que facilitadores, el sector educativo ha logrado y ha tenido la capacidad de sortear dificultades como la escasez o las limitaciones de financiamiento, buscando fondos externos, creando el Fondo Educativo propio, las prioridades asignadas por cada ministerio nacional que permiten contribuir a estas agendas, y también ha sido un espacio que permitió generar canales de articulación con otras instituciones regionales para resolver problemas de implementación de políticas. En cuarto lugar, algo que es bastante central, es que todo esto ha permitido adoptar, implementar y evaluar políticas públicas regionales en un conjunto de áreas estratégicas con implementación gradual y que están basadas en el respeto, ¿sí?, de los rasgos salientes de cada estado, que han sido autonómicas, es decir, que lograron sortear ciertas imposiciones o prescripciones de tendencias globales, especialmente cierta presión o imposición normativa, muchas veces de parte de la Unión Europea, pero que hemos podido sortear, y que generaron efectos de cambio político normativo sobre el nivel doméstico. No me voy a extender por esto, pero efectivamente un rasgo a marcar es esta cuestión de las políticas públicas regionales en cada una de las áreas: básica, superior, técnica y formación docente, con fuerte preponderancia de educación superior, por la mayor facilidad para encaminar acciones conjuntas en esta agenda que tienen que ver con las características de los sistemas educativos nacionales en cada uno de los países. Algo que no lo tenía notado, pero que me hizo recordar Carla: tanto estados parte como estados asociados participan en estas agendas. Hemos tenido, sobre todo Chile, Bolivia, Colombia está participando fuertemente, Ecuador se sumó nuevamente. Tenemos algunas diferencias a lo largo del tiempo, pero es una agenda de la que participan estados parte y estados asociados. Bueno, vuelvo a los balances, primero antes de pasar a una cuestión más vinculada a la PPT. Como todo balance, la reflexión en torno a los desafíos pendientes es imperiosa para ampliar la mirada sobre qué integración regional estamos proponiendo para los próximos 30 años. En este sentido se destacan estos temas que requieren una revisión transformadora. En primer lugar, pese a la existencia de líneas programáticas regionalizadas, el núcleo central de la agenda educativa no se desnacionalizó. ¿Qué quiero decir por esto? Hay cuestiones, por ejemplo, las cuestiones curriculares, los programas emblemáticos de las administraciones nacionales de los diferentes periodos, sobre todo de los gobiernos populares, no lograron traspasar la lógica de compartimentos estancos a partir de las realidades nacionales para ser regionalizadas. Esto no tiene que ver per se con una deficiencia de estos gobiernos para llevarlos adelante, sino que por la complejidad del escenario regional y sobre todo por cómo está tensionado el derecho a la educación en cada uno de los países de la región. Si quieren, por eso podemos hablar después en la parte de las preguntas. Un segundo desafío en clave de balance es que en estos años no se pudo trabajar en los momentos de mayor gravitación y un mayor margen de maniobra por esta mayor coincidencia de visiones nacionales respecto de la integración y un conjunto de temas que tienen que ver con la justicia social en clave regional. No se pudo avanzar en los temas sensibles o tabú, y que ahora forman parte, ¿no?, de esta agenda de derecha más radicalizada que estamos viendo.
se evitó su tratamiento, ¿no?, para no generar rispideces ni entorpecer el proceso de negociador, pero hoy están, sobre todo a raíz de la situación de pandemia, en el candelero político para ser resueltos. Y estos temas tienen que ver, sobre todo, con el reconocimiento de títulos para el ejercicio profesional, que esto tiene que ver más que con nuestro sector educativo, con la implementación del protocolo de servicios del Mercosur, pero acá hay un tema que hay que trabajar, la cuestión de la movilidad de trabajadores y los que son servicios profesionales puntualmente, la evaluación y la calidad, ¿sí? El tema estuvo presente varias veces, la última presidencia pro tempore de Argentina, antes de esta, del gobierno de Cristina, hubo una declaración muy fuerte sobre el proceso de PISA, luego eso cambió por la orientación de los países y ahora en nuestra presidencia volvió a estar presente. Y después temas que tienen que ver como el financiamiento. Más allá de que creamos un fondo educativo del Mercosur, el fondo sigue siendo escaso para la sostenibilidad a largo plazo de los programas más compresivos. Un tercer gran tema, que como estados, como acá no hablo doble sombrero, no, nunca, un tema que está siendo importante e imperioso destacar es la participación de los actores sociales e instituciones educativas, porque el sector no los incorporó, pese a la existencia media informal de un foro, no tienen voz ni representación o forma de hacer canalizar demandas los sindicatos, docentes, las federaciones estudiantiles y un conjunto de actores que son necesarios para configurar y para legitimar políticas, ¿sí? Desde este punto de vista, el sector sigue siendo un poco opaco y cerrado a un proceso de trabajo solamente dedicado a los funcionarios y funcionarias de gobierno. Por último, un tema que también tenemos que seguir revisando es cómo algunos aspectos de la agenda replicaron las asimetrías regionales y nacionales preexistentes. ¿Sí? Acá esto se basa sobre todo en un análisis de algunas de las políticas del área de educación superior, pero la respuesta a esto es que hemos de fronterizar aún más la agenda del sector educativo del Mercosur, porque es una agenda que hasta ahora sigue más permeada a las grandes capitales, por decirlo de alguna forma. Respecto del balance de la presidencia pro tempore, nuestra presidencia pro tempore fue una presidencia no confrontativa, una presidencia en el sentido de balance general, ¿no? Había muchas tensiones que estaban que tenían que ver con el proceso de relacionamiento externo del Mercosur y que llevaron a una visión más de agenda positiva per se. Cada reunión, cada semestre del sector educativo del Mercosur tiene más de 100 reuniones, todas se hicieron de manera virtual. Acá hubo todo un trabajo, primero, y que yo siempre me gustaría destacar primero que la pandemia primero afectó a Paraguay, que estaba en el ejercicio de su presidencia pro tempore. Paraguay logró, en el caso del sector educativo, de la agenda educativa, tras un par de semanas de interrupción, poder virtualizar todo lo que siempre fue híbrido. Nosotros siempre tuvimos en el sector educativo instancias de reunión virtuales, conforme la normativa de Mercosur. Esto ahora pasó a ser plenamente virtual, y la presidencia pro tempore argentina no se quedó atrás en este espacio. En estas más de 100 reuniones se comenzó a implementar el plan de trabajo. Carla mencionaba el plan de trabajo que hicieron para el sector de salud. El sector educativo del Mercosur desde el año 1992 trabaja a partir de planes de trabajo, valga la redundancia, y es otro de los elementos que hacen que haya sido tan esquemático su desarrollo, con hitos de mucho crecimiento en función de algunas presidencias pro tempore muy políticas, per se. Y si me preguntan a mí cuál es el mayor logro que bueno, hicimos el sector de educación superior hizo webinarios sobre temas de internacionalización, y colocamos un webinario que se hizo el 1 de junio sobre los aportes del Mercosur a las pruebas PISA para pensar, y acá viene toda una discusión vinculada a lo que se estuvo discutiendo durante pandemia. Nosotros intercambiamos mucho todo lo que tiene que ver con el proceso primero de cierre de establecimientos escolares, cómo se da la continuidad pedagógica en estas situaciones,
hubieron seminarios y sesiones que fueron acompañando o monitoreando lo que se mal llama cierre de escuelas, porque efectivamente las escuelas no cerraron, nuestra posición como ministerio, por supuesto, nosotros no cerramos escuelas, hubo una imposibilidad de asistir físicamente a las aulas, pero el proceso de continuidad pedagógica siguió por otros medios, se hicieron distintos seminarios de reflexión, ya no solo del Mercosur y sus estados partes, sino que sus asociados, y ampliando hacia otros espacios de la región latinoamericana, y sobre todo mucho intercambio también con otros países, porque con los hemisferios movidos íbamos viendo y monitoreando cómo se iban dando esas situaciones de retorno progresivo y de burbujas y demás cuestiones que todos leemos en los diarios, pero que también se trabajó en el ministerio más allá del Mercosur. Bueno, dicho esto, el tema que fue muy importante es cómo, y que se colocó en la presidencia, en nuestra presidencia pro tempore, que Argentina, en el marco de los 30 años, tuvo que ver con la evaluación de los aprendizajes y cómo también incorporar una mirada más contextualizada a estas pruebas, como en este caso son las pruebas PISA. Ahora, vuelvo a la pregunta que me interpeló, sobre todo cuando intercambiamos con Alejandra la organización de este panel. Para mí el mayor logro fue que Brasil volvió a sentarse en la mesa. ¿Y por qué lo digo? Brasil se fue del sector educativo del Mercosur en noviembre del año 2019, declarando en rebeldía a todos los demás socios, estados parte y asociados, por la realización del Parlamento Juvenil del Mercosur. Fue una situación muy tensa, fue una situación que incluso se dio cuando el gobierno era de otro color político, ¿no? Era afín a ese gobierno de Brasil, pero lo que sí sucedió de manera inédita por primera vez, creo que en la historia del Mercosur, es que un Estado parte se retire de una negociación o de un espacio de trabajo como es la agenda educativa. No se pudo incorporar ni en la presidencia de Paraguay del año pasado, ni en la presidencia de Uruguay del año pasado, y fue trabajo de la diplomacia argentina, de nuestro ministerio, pero también del embajador Scioli, la posibilidad, y de nuestra Cancillería, por supuesto, pero lo pongo al embajador en primer lugar porque se mantuvieron varias reuniones de trabajo, de que Brasil vuelva a participar del sector educativo. Esto es un gran logro, que en los 30 años estén sentados los 4 estados parte, es significativo, y sobre todo es significativo para esa agenda de políticas que tiene que seguir avanzando. Podría decir más cosas más, pero me quedo con esto. Cierro con esta frase: la integración regional no se conmemora un solo día, no es una efeméride, aunque los educadores nos gusta colocar las efemérides. La región se construye cotidianamente desde diferentes espacios y por variados actores. La integración educativa nos brinda herramientas para la vida en común en el Mercosur, algunas para facilitar trámites cotidianos y otras para reflexionar nuestro lugar en el mundo, pero todas para ampliar derechos y defender nuestra autonomía. La educación en el proceso de integración es el puente que conecta derechos, pero que también genera la narrativa de nuestro destino compartido, narrativa que se construye en diálogo con otros, con otras y con otros, y por este motivo se transforma, se amplía y se incorporan nuevas demandas. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Daniela, por tu intervención, tu clarísima exposición, así que seguramente volvemos sobre alguno de esos puntos. Y sí, les recuerdo, me están preguntando acá por el chat, si dejan las preguntas por aquí, sí, las pueden hacer llegar, como les decía, de la manera más sintética posible, así se las hacemos llegar a las panelistas y a nuestro panelista para cuando finalice las intervenciones. Bueno, para cerrar el panel tenemos la intervención del doctor Nahuel Odone. Les cuento que él es licenciado en Relaciones Internacionales por la Universidad Nacional del Centro de la provincia de Buenos Aires, magíster en Integración Económica Global y Regional por la Universidad Internacional de Andalucía, y en Derecho de la Integración Económica por la Universidad de El Salvador, en convenio con la Universidad de París. Doctor en Estudios Internacionales, se ha desempeñado como funcionario de CEPAL, Naciones Unidas, en México. Actualmente es jefe de promoción e intercambio de políticas sociales del Instituto Social del Mercosur, profesor e investigador en grado y posgrado de universidades argentinas y del exterior, y autor de numerosas obras relacionadas con la temática integración. Bueno, Nahuel, te damos entonces la palabra.
¿Estás por allí? Ahí estás. Sí. Bueno, muchísimas gracias, Ale. Un gusto compartir nuevamente este espacio organizado por vos y por toda la gente del diploma. Te olvidaste de decir algo que para mí es lo más importante. Desde el 2013 acompaño el diploma en políticas públicas, integración regional y desarrollo, y es un enorme placer encontrarme con todos y todas año a año. Realmente también estoy muy contento de compartir este espacio con Carla Moretti y Daniela Perrota, con quienes, bueno, durante los pasados 6 meses tuvimos una interacción bastante fluida en el marco del papel que desempeñamos en el Instituto Social de Mercosur, y bueno, y también en el ámbito académico, que con Daniela especialmente solemos coincidir a lo largo de distintos años. Bueno, en primer lugar, bueno, mi objetivo es presentarles al Instituto Social de Mercosur, qué es lo que estamos haciendo, pero también voy a recoger el guante y unas observaciones, comentarios personales sobre el proceso de integración regional y algunas cuestiones que han comentado aquí las colegas. La primera cuestión que vale la pena tomar en cuenta, lo mencionaba Alejandra muy claramente en su introducción, bueno, estamos hablando de un proceso de integración regional que tiene 30 años, pero que en términos institucionales la integración social solo tiene poco más de 10 años. Y esto hay que remarcarlo, es decir, si bien, como mencionaba Daniel, mencionaban Carla, desde antes que existiese la institucionalidad en el Mercosur, que hoy tiene rectoría sobre los asuntos sociales, trabajaba en materia social, objetivamente la decisión de creación social de Mercosur es de 2007, en el año 2009 se comienza a trabajar con nuestra sede en Asunción, en Paraguay, y la decisión de funcionamiento del personal del Instituto Social del Mercosur es del año 2010, ¿sí? Decisión que ha sido revisada recientemente a partir de la nueva decisión 01-2021, que revisa la estructura institucional de Mercosur. Desde el año 2010 hasta esta decisión de este año, la estructura institucional del Mercosur estuvo conformado por un director ejecutivo, 4 departamentos de trabajo, que somos quienes estamos a cargo de las distintas áreas. A mí me toca trabajar en materia de cooperación internacional, en todo lo que es el diseño de proyectos de cooperación, y también desde hace algún tiempo trabajando en la coordinación de cuáles son las publicaciones, las investigaciones que surgen desde el Instituto Social de Mercosur en el marco de los distintos proyectos de investigación regional que tenemos en curso. Entonces es una institucionalidad relativamente joven o más joven en el ámbito del propio proceso de integración regional. Fuimos creados para asistir técnicamente a 2 reuniones, una de ellas fue mencionada ya, por un lado la reunión de ministros, ministras y autoridades de desarrollo social, reconocida como REMATS, y por otro lado un espacio que, esto es una opinión personal, me parece que en los últimos años los estados no han estado aprovechando en su plenitud, la Comisión de Coordinación de los Asuntos Sociales del Mercosur. En ese espacio intersectorialmente trabaja el Ministerio de Desarrollo Social, pero también otros ministerios, como el Ministerio de Educación, como el Ministerio de Salud, como el Ministerio de Trabajo, entre otros. Es en el ámbito de las demás que, por ejemplo, nosotros durante estos últimos periodos tan impactados por la pandemia COVID-19, y ahora voy a retomar uno de los comentarios que hacía Daniela, bueno, hemos tratado de incentivar algunos estudios conjuntos vinculados a los temas de las políticas de salud en el ámbito del Mercosur y el impacto de COVID-19. En algunos hemos logrado tener la suerte de ejecutarlos porque hubo consenso entre los estados parte para trabajar en esa línea. En otros, como ustedes saben, las decisiones en Mercosur son por consenso, y quizás habiendo diseñado propuestas, habiendo conseguido el financiamiento, habiendo construido colectivamente un proyecto, bueno, después por diferencias entre los estados parte no siempre se trabaja en esa línea. En el ámbito de las SMA, en este último periodo, presentamos un estudio sobre movilidad de pacientes en zonas de frontera del Mercosur, financiado por Eurosocial, que es el programa de la Unión Europea para el fortalecimiento de la cohesión social en el Mercosur. Era un proyecto que habíamos diseñado antes
de el inicio de la pandemia, de la emergencia de la pandemia COVID-19, que por supuesto adaptamos al contexto de la pandemia y seguimos trabajando. Ahí realmente COVID-19 marcó la agenda de los países y de las presidencias pro tempore del Mercosur, lo mencionaba Daniela, digamos, comienza durante la presidencia pro tempore de Paraguay, que rápidamente rediseña sus actividades, las logra finalmente trasladar a actividades virtuales. Esto continúa en el ámbito de la presidencia pro tempore de Uruguay y sucede lo propio en este primer semestre de este año durante la presidencia pro tempore de Argentina. Acabamos de iniciar la presidencia pro tempore de Brasil y las reuniones siguen siendo de carácter virtual. En este sentido, la virtualidad también afectó al instituto y planteó enormes desafíos en nuestra agenda de trabajo, en donde mudamos muchas de nuestras actividades a actividades virtuales. De hecho, no solo teníamos planificadas las reuniones de presidencia pro tempore en Paraguay, que además es la sede de nuestro organismo, sino también varios encuentros de formación con financiamiento de la cooperación internacional, y logramos, bueno, justamente trasladar todas estas actividades al ámbito virtual, iniciando algunas cuestiones que para mí vale la pena poner de relieve, que surgen con la dirección ejecutiva de Paraguay en el ámbito del Instituto Social del Mercosur. En este sentido, en primer lugar, se consolidó finalmente y comenzó a trabajar de manera virtual la Escuela de Gobierno en Políticas Sociales del Instituto Social del Mercosur. Esta es una idea que bueno, precede a la dirección paraguaya en el ámbito del instituto, pero que sin lugar a dudas se le dio mucha fuerza en este periodo, y logramos desarrollar adelante varios cursos. Hay varias personas de la comunidad de Flaxo que han participado de estos cursos, y también tenemos en esta reunión colegas que han participado de los distintos cursos que hemos dictado en el ámbito de la Escuela de Gobierno en Políticas Sociales. Comenzamos con un diplomado en Integración Ciudadana, Fronteras y Mercosur, que dictamos en alianza con 3 universidades de la región, una de Argentina, otra de Paraguay y otra de Brasil. Dictamos un curso en Planificación y Territorialización de la Agenda 2030 con apoyo del INPES de la CEPAL y la Comisión ODS del Paraguay. Dictamos un curso de evaluación de impacto de políticas sociales conjuntamente con el Sistema Económico Latinoamericano y del Caribe. Dictamos un curso sobre ODS y migraciones con la Organización Internacional para las Migraciones, y dictamos un diplomado en Innovación y Tecnología Social conjuntamente con un Policy Lab, más la Universidad Católica del Uruguay, Fonplata y CELA financiaron este ejercicio. La primera cuestión que quiero poner de relieve es que toda la estructura y la oferta de la Escuela de Gobierno de Políticas Sociales del Instituto es completamente gratuita y se basa en alianzas, es decir, todas las contrapartes, todos los socios aportamos algo para poder generar una propuesta muy concentrada, especialmente en la formación de funcionarios y funcionarias públicas de nuestra región, pero no exclusivamente en la formación de funcionarios y funcionarias públicas de nuestra región, que es, como decía, completamente gratuita y construida sobre esta base de alianza. Es interesante poner de relieve que la mayor parte de nuestros estudiantes son mujeres, el 53% son mujeres, y que tenemos una participación que va más allá de los estados parte del Mercosur. Si bien el mayor número representa a los estados parte fundadores del Mercosur, Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay, también tenemos una creciente participación de Bolivia en nuestras actividades, y en función de los socios con los que hemos diseñado la oferta, también tenemos muchos estudiantes y muchas estudiantes que forman parte o de otros procesos de integración regional o bien representan a otros países de la región. En este sentido vale la pena quizás compartir cuál es el perfil, digamos, de las personas que nos acompañan en los cursos, y en todos los casos, y especialmente a nivel de los estados parte del Mercosur, para Argentina, Uruguay y Paraguay, fuertemente de Paraguay, digamos, quienes nos acompañan en los cursos son funcionarias y funcionarias públicos de los distintos niveles de gobierno, no solo del Estado central, sino en función del tema de los estados intermedios y de los gobiernos locales de nuestros países. Y en el caso de Brasil, si bien hay participación
de funcionarios y funcionarios públicos, nos acompañan fuertemente el ámbito de la investigación. Es decir, hay muchos investigadores, investigadoras, profesores y profesoras del ámbito universitario brasileño, Alejandra, que forman parte de la oferta de nuestros cursos. La otra cuestión que hicimos gracias a la pandemia es inaugurar el DAS, lo llamamos así, pero se llama el Diálogo de Asunción. El Diálogo de Asunción nos permitió organizar muchísimos webinarios, todos abiertos, todos disponibles en el ámbito del sitio web del Instituto Social del Mercosur o de nuestro canal de YouTube, también del Instituto, en donde analizamos, trabajamos, problematizamos, socializamos experiencias de distintos temas que tienen que ver con la integración regional, pero particularmente en el periodo tratamos de abordar la pandemia COVID-19 desde los distintos ángulos, ¿no? Desde su impacto en materia de las políticas de salud, desde su impacto en materia de las políticas educativas, desde su impacto en materia vinculada al trabajo, al mundo del trabajo y la empleabilidad, y también hemos hecho mucho hincapié últimamente en el impacto de la pandemia COVID-19 sobre la población adolescente y joven de frontera. A continuación les voy a comentar entonces que esto forma parte del programa de cooperación, de diálogo del Instituto con distintos socios internacionales, en donde ejecutamos algunos proyectos de cooperación en conjunto, muchos de ellos forman parte del sistema de Naciones Unidas, y estamos trabajando fuertemente el tema de juventudes y fronteras. ¿Por qué juventudes y fronteras? Porque nos interesa aprovechar el bono demográfico de nuestros países, el bono demográfico de los estados parte del Mercosur, pero particularmente también el bono demográfico de nuestras fronteras. Hay una cuestión que yo les quería mencionar también, sobre todo porque esto nos ha permitido traer mucha cooperación o apoyar nuestras propuestas a partir del diálogo con la cooperación internacional, es que, como ustedes saben, el Instituto Social del Mercosur es el responsable de la implementación del Plan Estratégico de Acción Social del Mercosur, que se fue diseñando en aquellos años en donde se conformaba la institucionalidad en el ámbito de lo social. Finalmente se aprueba el Plan Estratégico de Acción Social del Mercosur en el año 2011, en el año 2015 es revisado y actualizado. Hay un sistema de monitoreo de las metas del Plan Estratégico de Acción Social del Mercosur, de los distintos ejes que forman parte de la propuesta del PEAS, así lo llamamos regularmente quienes trabajamos los asuntos sociales en el Mercosur, y lo que nos permitimos a partir del año 2018 fue justamente el alineamiento entre las metas de la Agenda 2030, de los distintos objetivos de desarrollo sostenible, con las distintas directrices que forman parte de los diferentes ejes del Plan Estratégico de Acción Social del Mercosur. Este ejercicio fue sumamente interesante, fue un desafío. Hay un resumen de este trabajo publicado en la revista Mercosur de Políticas Sociales, la número 2, que pueden descargarla gratuitamente de nuestro sitio, pero lo interesante fue al alinear las directrices del PEAS con las metas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, fue la posibilidad de acercar cooperación a la institución a través de diálogo con el sistema de Naciones Unidas. Entonces, nosotros del diálogo que tenemos con la REMATS y la CESEMAS, esas dos reuniones que les mencionaba al inicio de la intervención, ambas reuniones priorizaron sus asuntos de frontera y sobre todo disminuir asimetrías en las zonas de frontera. Nuestro mandato principal es contribuir a desarrollar la dimensión social del Mercosur y trabajar fuertemente en la reducción de regional y en este sentido de asimetrías en contextos fronterizos. A través entonces de todo ese ejercicio de alineamiento con la Agenda 2030 que hicimos y también de un trabajo que fue muy fundacional en el ámbito del Mercosur y que tiene que ver gracias
también a la colaboración interinstitucional que existe en el Mercosur, porque es un trabajo y un proyecto que todavía estamos ejecutando. Emergencia estructural del Mercosur, como todos y todas ustedes saben, en marco del FOSENO hay 4 programas, pero el último programa está vinculado al fortalecimiento institucional de la estructura del bloque. En el ámbito entonces de un proyecto que diseñamos para este programa 4 de FOSEM, ejecutamos una serie de estudios sobre ciudadanía en zonas de frontera del Mercosur. Obviamente estos estudios buscaban analizar el desarrollo de las políticas sociales en el ámbito de la frontera, conocer la oferta, la estructura de servicios que se acerca a este territorio fronterizo, conocer también las brechas de acceso a estos servicios y conocer muchas veces las propuestas que han emergido desde los propios territorios fronterizos. A través de toda esta problematización y estos diagnósticos que implicaron la visita a 13 ciudades gemelas del Mercosur, se construye esta propuesta, este concepto de ciudadanía en zonas de frontera del Mercosur. Y básicamente, a través del trabajo con el alineamiento que llevamos adelante con la Agenda 2030 y con este concepto paraguas de ciudadanía en zonas de frontera del Mercosur, es que hemos desarrollado varios proyectos de cooperación vinculados al tema de fronteras, ¿sí? Tenemos este proyecto y esta colaboración que hemos realizado con Eurosocial, tenemos este proyecto con UNFPA, que está actualmente en curso sobre juventudes y fronteras en el Mercosur. Hay 2 publicaciones ya disponibles en nuestro sitio web, una sobre características socioeconómicas de las juventudes en ciudades fronterizas del Mercosur, otra publicación que es sumamente interesante porque nosotros como instituto lo que hicimos fue adaptar una herramienta, que es la herramienta del análisis del gasto público social en adolescencia y juventud, que es una herramienta que se aplica en términos nacionales, en términos del Estado central, a contextos subnacionales y transfronterizos. Estamos iniciando la aplicación de esta herramienta en los 4 pares de ciudades gemelas en los que estamos trabajando: Posadas, Encarnación, Foz de Iguazú, Ciudad del Este, Santana do Livramento, Rivera y Salto Concordia, pero es una herramienta que está absolutamente disponible para que se pueda aplicar en otros contextos fronterizos, en otras ciudades de menor tamaño. Nosotros como instituto, con el equipo técnico que contamos, podemos brindar los talleres de capacitación y acompañar en la socialización de esta herramienta, así que las y los invito a que la puedan descargar de internet, y se encuentran en una de próxima publicación, ya muy avanzada la edición, y otra consultoría que está un poquito más atrasada, 2 documentos que vamos a publicar y que nos parecen también de suma importancia. Uno es el impacto de COVID-19 sobre la población adolescente y joven de frontera en términos de medios de vida. Este es un análisis fundamental porque las fronteras tienen algunas características y COVID-19 ha impactado fuertemente en las zonas de frontera. Han habido distintas reacciones en la dinámica fronterizo en una y otra ciudad gemela, no podemos decir que han sido la misma, aunque formen parte del mismo par, como puede ser el caso de Posadas e Encarnación, pero hay algunos elementos que surgen de esta investigación y que son muy importantes poner sobre el papel, porque nos reclaman en materia del diseño de políticas públicas para nuestras fronteras, y voy a retomar esta cuestión un poquito más adelante. Y la segunda investigación tiene que ver con el impacto de COVID-19 sobre la salud de la población adolescente y joven de frontera, sobre todo en términos de salud sexual y reproductiva, pero no solo en términos de salud sexual y reproductiva, sino en otras variables como puede haber sido el impacto sobre la salud mental de la población adolescente y joven de frontera. Esta es una consultoría que fue un enorme desafío desarrollar, que actualmente se encuentra en fase de revisión, pero que tenemos muchas expectativas al respecto. Hay algunos elementos que yo quería poner de relieve en
en cuanto a la cuestión de juventudes, muy vinculadas al ámbito de la frontera, pero que incluso podrían servir también para otros contextos regionales. La primera cuestión es que nosotros estamos llevando adelante muchos debates, acompañando muchos talleres sobre la importancia de tomar en cuenta el ciclo de vida para el diseño de políticas públicas. Y así como en nuestros países, afortunadamente, todos tratamos de fortalecer nuestros sistemas de cuidados, tenemos políticas ya desarrolladas para todo lo que es primera infancia, niñez, y también para adultos mayores. Nos parece que es muy oportuno fortalecer el diseño de políticas públicas que tomen en cuenta las fases de adolescencia y juventud. Dicho esto, hay algunos elementos que vale la pena mencionar. En la fase, sobre todo cuando se termina la formación secundaria y las personas deberían, bueno, ya avanzar en el diseño de su proyecto de vida, que puede incluir la formación universitaria o terciaria, las y los jóvenes pierden la cobertura de salud, si es que la han tenido, en función de, obviamente, una cobertura dada por la familia, por los padres trabajadores. Ahí hay una etapa en donde la juventud pierde cierto grado de cobertura de salud, obviamente en función del contexto territorial específico en donde se encuentre, tendrá una cobertura pública, una asistencia pública y demás, pero es un dato muy clave la posibilidad de que a partir de esa etapa pierda cierto grado de protección social en materia de salud. La segunda cuestión es cuando las y los jóvenes quieren justamente insertarse dentro de la economía. La mayor parte de las y los jóvenes dentro de las zonas de frontera se insertan en el ámbito de la economía informal y tienden a permanecer a lo largo de todo su ciclo de vida dentro de la economía informal. Esto obviamente afecta sustantivamente nuestros sistemas de protección social en los estados parte del Mercosur. Hay otra cuestión también que se observa para el caso de los hombres, que hay una transición de la economía informal a la economía ilegal en algunos casos. Hay otra cuestión que vale la pena poner de relieve, que es la importancia de diseñar políticas públicas focalizadas para las mujeres. Nosotros hicimos una encuesta de uso del tiempo en estos 4 pares de ciudades gemelas. Las encuestas del uso del tiempo son muy tramposas, ¿sí? Porque esconden generalmente toda la carga de cuidados no remuneradas de las mujeres, ¿sí? Entonces, si uno analiza las estadísticas, y sobre todo nos estamos basando tomando en cuenta aquel ciclo de años que va cuando la mujer termina la formación secundaria o de bachiller, lo que se observa es que se incrementa mucho el porcentaje de mujeres que comúnmente denominaríamos nini, que es una denominación que a mí no me gusta porque esconde mucho, como lo decía, pero en principio ni estudia ni trabaja, ¿no? No quiere decir que no estudie ni no trabaje, generalmente no estudia, sí trabaja, pero trabaja en el ámbito de la familia, acompañando la crianza de sus hijos e hijas, si es que ya los tiene, de sus hermanos o hermanas, o desarrollando tareas del hogar. Es muy sustantivo el crecimiento del porcentaje de mujeres que a partir de los 19, 20 años, que se encuentran en esta fase que podríamos identificar como nini. Básicamente esto lo que nos reclama es acompañar lo que se denominan las franjas de transición, es decir, acompañar a esa mujer de frontera en el diseño de su proyecto de vida, que si es continuar con formación universitaria o terciaria, tener un sistema de cuidados en ese territorio que permita que continúe con sus estudios, o si es insertarse laboralmente, también apoyar justamente su proceso de inserción laboral pretendido en la economía informal a través de otro sistema de cuidado y de acompañamiento, y sobre todo también de sistema de formación más profesionales. Este es un elemento fundamental, sobre todo si analizamos que las curvas de recuperación de nuestros países en comparación con otros países de la región pueden ser un poquito más largas, y creo que trabajar en tema de salud en zonas de frontera para justamente acompañar a nuestros adolescentes y jóvenes, trabajar mucho la economía formal de la frontera. Todos nuestros países tenemos todavía algunos desafíos en materia de formalización, pero estos desafíos son más fuertes en zonas de frontera, y después acompañar particularmente
todas esas políticas que hay que diseñar en materia de estar presentes en las transiciones en el ámbito de los ciclos de vida y especialmente para las mujeres en estos contextos de frontera. Hay otros proyectos que estamos actualmente en conversaciones, no me voy a detener aquí por motivos de tiempo, creo que ya estoy cumpliendo mi tiempo, pero quisiera poner de relieve algunos 3 o 4 puntos que me parecen claves para remarcar desde el Instituto Social del Mercosur y sobre todo en este contexto que hoy en día nos toca afrontar. Yo estaba revisando, Ale, bueno, un poco los objetivos también que tenían en el diplomado. Yo sé que esta es una actividad de extensión, ¿no? Pero era mucho contribuir al debate y la reflexión sobre los modelos de integración regional y de inserción internacional, bueno, y el contexto actual está sin duda marcado por algunas características bastante particulares. A mí me parece que desde nosotros, como Instituto Social del Mercosur, vale la pena remarcar que la agenda social es multidimensional y comparte la integralidad del enfoque de derechos. No existen políticas sociales que no consagren derechos humanos y tanto unos como otros son progresivos. La universalidad al mismo tiempo es un valor dentro de las políticas sociales que ha sido aceptado por nuestros estados parte y por tanto la universalidad también es un valor de nuestro bloque regional. La intersectorialidad es de alguna manera la posibilidad de llevar adelante una acción operativa de colaboración interinstitucional y en este ámbito nosotros estamos trabajando fuertemente desde el Instituto Social del Mercosur. Tratar de abordar intersectorialmente los asuntos sociales, lo cual es o implica abordar interinstitucionalmente los asuntos sociales, y esto por supuesto no solo hace referencia a un estado parte en particular, sino a todos los estados parte que forman parte, que constituyen nuestro bloque regional. Contamos con una institucionalidad regional idónea para promover la inclusión y la protección de los derechos de los actores más débiles, así como para reducir asimetrías en nuestros territorios, y el gran desafío en el diseño de políticas públicas es, sobre todo, fortalecer ese diálogo interinstitucional para evitar cierto grado de evaporación política que puede existir, y en este sentido reafirmamos este papel que nosotros tenemos en el ámbito de la REMAT y la CC+, y que nos parece fundamental en este contexto considerar la perspectiva demográfica en la toma de decisiones, en la elaboración de políticas, de programas públicos que tomen en cuenta el ciclo de vida de las personas, ¿sí? Y a mí me parece que también esto sí es una observación final y súper personal. Siempre entre las y los jóvenes, las y los adolescentes en los que estamos trabajando en el proyecto sobre juventudes y fronteras en el Mercosur, hay una mirada pro integración regional, hay una mirada pro Mercosur que creo que vale la pena retomar y consolidar y escuchar y hacerla partícipe, sobre todo para pensar ese Mercosur que queremos de acá a los próximos 30 años. Así que muchísimas gracias por esta oportunidad, ha sido un gusto compartir este espacio y al igual que mis colegas me encuentro a disposición para las preguntas y el diálogo. Gracias. Bueno, muchísimas gracias, Nahuel. Seguramente a partir de tus palabras, muchos y muchos de los aquí presentes conocen ahora mucho más sobre la labor que realiza el Instituto. Así que muchísimas gracias. Tenemos poco tiempo, tengo una pregunta puntual dirigida a Daniela y después tengo dos que van más o menos en el mismo sentido. La voy a realizar de manera conjunta y ustedes me dirán, no sé si Carla o Nahuel va a querer recoger el guante o si Daniela también querés responder sobre esa pregunta. La pregunta puntual para Daniel es la siguiente: ¿cómo trascender la agenda de las políticas nacionales de modo que no atente desde las miradas antagónicas contra la integración regional? No sé si se entendió. Yo creo que esa pregunta tiene como dos formas de resolverla. Por un lado, si pensamos que las políticas públicas regionales son aquellas acciones del complejo sistema de gobernanza nacional que tenemos, que se orienta al ejercicio del poder político, ¿no? Y de ese proyecto de poder político que en cada momento del Mercosur tenemos como prevalente,
la construcción de políticas públicas regionales tiene un doble juego, por lo menos es así en el caso de la educación, pero básicamente en casi todas las agendas, de tratar de llegar a esos mínimos común denominadores, por eso esa agenda positiva, de lograr esos puntos de consenso, de que quizás no implican llegar a la política que queremos ya, pasado mañana, sino que construir una agenda gradual y progresiva para ir acompasando los procesos políticos domésticos, y cuando digo los procesos políticos domésticos estoy diciendo la agenda existente y las demandas existentes de problemas políticos puntuales, de problemas que, cuando digo problemas políticos, problemas que se demandan desde la ciudadanía, desde el propio Estado, y que requieren de su solución por medio de políticas públicas. Entonces, una forma, que es la que ha mostrado por lo pronto el sector educativo del Mercosur, tiene que ver, aún en contextos de disparidades ideológicas entre los socios, de encontrar estos puntos de acuerdo que permiten ir progresivamente construyendo políticas. ¿Por qué? Porque también esto se da, como yo les dije, en el caso de la agenda educativa y de internacionalización universitaria es bastante central. ¿Qué tipo de, por ejemplo, de política regional queremos para la educación superior en un marco de competencia global en torno a servicios educativos, internacionalización mercantilizada, privatización del conocimiento público, etcétera, etcétera? Entonces lo regional permite ir siendo una arena para procesar esas tendencias globales y para ir construyendo ese camino común. Y también hay un ida y vuelta. Muchas veces, gracias a políticas públicas regionales, es posible modificar ordenamientos jurídico-políticos nacionales. Esto que parece tan intrincado, les voy a dar un solo ejemplo, sin atribución de valor a lo que voy a decir, o que le estoy dando una carga de ni es positivo ni es negativo. La existencia de un mecanismo, que hoy es un sistema de acreditación, de acreditación de la calidad regional, de un conjunto de titulaciones para un conjunto de carreras que se dio el Mercosur, permitió que tanto Paraguay como Bolivia, que no tenían esta ley y estos procedimientos en su interior, mercosurizaran esas agendas y modificaran sus leyes, sus procedimientos nacionales para contar con esta acción que efectivamente mejoró procesos y permitió ir acompasando estas políticas. Como digo esa, puedo mencionar otros ejemplos más. Entonces, la integración se construye así. Nos encantaría, acá pongo el meme de Un mundo sin abogados de Los Simpson, la integración no se hace con todos los que piensan igual. Sería muy complicado, muy naif o inocente pensar que la integración solo es posible cuando todos pensamos lo mismo. Lo que hay de consenso en nuestra región es que la región es una herramienta de política interior y exterior de nuestros estados para ganar autonomía y para alcanzar niveles de desarrollo más prósperos, para poder resolver una situación tan crítica como la crisis sanitaria, sabiendo que tuvimos problemas, sabiendo que ahora estamos con diferentes actores y nuevas coaliciones políticas en la región que a veces no lo ven, pero que sí la región es esa apuesta. Y esto me permite, y voy a hacer una pequeña digresión, hay una pregunta que fue la primera de si el Mercosur cumplió sus objetivos. Los acuerdos de integración no tienen un único objetivo que lo cumplen y ya está. Los objetivos de los procesos de integración regional son cambiantes, se alcanzan y se remodifican, porque si no tendríamos un proceso autosostenido, ¿no? Un tratado de libre comercio es algo que cumple su objetivo y tiene instituciones para regular ese intercambio comercial. La integración política, regional, económica, social y en todas las dimensiones que hablamos, va modificando estos objetivos, porque los va alcanzando, los va transformando, va generando nuevas demandas, otros actores generan demanda. Entonces, esto es importante que lo tengan en cuenta, porque no se le puede pedir a los procesos de integración una mirada de checklist, ¿cumplió objetivo o no cumplió? Esos objetivos se transforman, hay procesos que lo facilitan, procesos que lo van cambiando. Me parece que ahí es donde tenemos que abrir la mirada. Y me callo acá para que mis colegas, compañeros tengan espacio para hablar. Bueno, ya has respondido a casi todas las preguntas, Daniela, y agrego que esa es la lógica de proceso, ¿no? Justamente esto que mencionabas vos recién, si no, ya ojalá se hubieran concretado todos los objetivos, pero esa es la lógica de proceso también. Hay dos preguntas más que van en la misma línea de lo que vos mencionabas recién. Una es de alguien que conozco, y vos seguramente también, es Leticia,
que está por ahí, pregunta en qué medida se ha logrado incorporar el tratamiento de nuevas demandas sociales, por ejemplo, demandas feministas y de movimientos ambientales, en estos 30 años, ¿no?, de Mercosur. Y atado a eso también, alguien más preguntaba qué instancias existen en el Mercosur que de alguna manera, bueno, canalicen la participación de diferentes sectores de la sociedad civil, ¿no?, sindicatos, bueno, etcétera. No sé si querés, Daniela, terminar de responder vos y después Carla y Nahuel hacen un cierre cada uno en sus temáticas, o alguno de los dos, Daniel o Nahuel o Carla, quiere responder, como ustedes prefieran, a ver. Yo puedo responder esa también, si A querés, ver, o si quiere Dani, lo mismo. Bueno, voy un te poquito. señalo a vos. Porque Daniel habla mucho con Leticia, entonces prefiero hablar yo, es por eso básicamente. No, y para responder a la pregunta de la otra persona también. Bueno, sí, a lo largo de estos años han existido algunos espacios para favorecer la participación social en el Mercosur. Durante muchos años existió la unidad de apoyo a la participación social del Mercosur, que incentivó estos espacios de intercambio, de diálogo, de debate, con representación multisectorial, es decir, organizaciones de la sociedad civil, sindicatos, etcétera, y actualmente contamos con algunos espacios para la participación de la sociedad civil. Yo creo que en este sentido es importante revisar el sistema de consultas públicas que tiene el IPPDH, que es nuestra institución hermana, que es el Instituto Políticas Públicas de Derechos Humanos del Mercosur, y particularmente, esto aprovecho para mencionárselo ante la consulta de Leticia, que a mí me pareció muy interesante, sobre todo el último tema que plantearon, que ya fue en contexto de pandemia para consulta pública, que tuvo que ver sobre protección de las mujeres contra la violencia y el femicidio y el impacto de la crisis de COVID-19 sobre las mujeres, ¿no? Obviamente un tema de muchísima vigencia en ese contexto de la consulta pública, que fue a mediados del año pasado, cuando ya llevábamos, bueno, 3-4 meses del inicio de la pandemia, y tanto había impactado en los temas de violencia intrafamiliar y de género. Otros temas que ha planteado el IPPDH a través de consulta pública, aquellos vinculados a derechos de personas LGBTI, a trata de personas, temas de educación y cultura en materia de derechos humanos, memoria, verdad y justicia, etcétera, etcétera. Así que ese es un espacio, me parece interesante a valorar. En algunas ocasiones, incluso, bueno, obviamente en el último periodo los sistemas de consulta han sido virtuales, pero también intentaban que no todas las consultas se hiciesen, bueno, particularmente en Buenos Aires, en donde tiene sede el IPPDH, sino también de llevarlas a los demás estados parte del Mercosur, e incluso en algunos casos al interior de los países del Mercosur. Y después hay otros dos espacios, quizás, bueno, vamos a ser objetivos, quizás no se descubren en una primera línea, pero parte del consejo del instituto está también conformado por el Foro Consultivo Económico y Social. Entonces, nosotros, en el ámbito de las presidencias pro tempore y en el ámbito de las reuniones ordinarias de cada una de las presidencias pro tempore, también se invita al FECES a que participe, ¿no?, de nuestras reuniones, a que también nos puedan acercar sus visiones sobre algunos de los temas que estamos trabajando. En el FECES están representados, por ejemplo, los sindicatos, las uniones industriales, etcétera, etcétera. También están representadas las comisiones de mujeres del Mercosur, no necesariamente las que forman parte de la REMAM, sí trabajan con la REMAM, pero hay algunos grupos asociativos que participan en el FECES y se acercan a nosotros. Y por último, y con esto termino, bueno, nosotros en algunos proyectos, dependiendo de las temáticas, también favorecemos mucho la participación, y evidentemente en este proyecto de jóvenes que les mencionaba, la participación es fundamental. Tenemos recursos todavía como para organizar algunas actividades presenciales en territorio, pero bueno, hemos
hasta el momento podido organizar solo actividades virtuales y tenemos la esperanza de poder organizar actividades híbridas. De hecho, este proyecto que les mencionaba tiene justamente 4 componentes relacionados con la juventud, que son educación, salud y trabajo, pero el 4º componente es participación, que nos parece un componente clave y transversal a los anteriores elementos. Y con esto obviamente nos estamos vinculando también con la reunión especializada de juventudes, que también busca mucho fortalecer la participación de las y los jóvenes en la región. Así que gracias, Ale. No, por favor, Nahuel, muchísimas gracias. Nos quedamos sin tiempo, pero quisiera darle, no sé, un minuto, 2 minutos a Carla, si quisieras redondear tu participación, Carla, agregar algo más. A ver si nos escucha ahí. No, está muteada, Carla, me parece. No, no estaba muteada. No. A ver, prueba de vuelta. No, no se te escucha. Le damos un minuto a ver si puede solucionar su problema técnico. Tampoco. No. ¿Se está cambiando de compu? Me parece que sí. A Te ver. pasó la de Alejandro, que es colega del ministerio. Ahí está. A ver, Carla, ¿nos escuchás? No. Ahí está. A ver. No, no te escuchamos. No. Mientras tanto les comento que, bueno, tanto Daniela como Nahuel han compartido varios enlaces, ¿no? Por el espacio de chat, así que les digo a los y las participantes que bueno, antes de que termine la actividad, que se fijen, han compartido, creo que informes, enlaces de páginas, así que... Hola. Sí. Ahí está. Muy bien. Ahí te escuchamos, Carla. ¿O no? Recién te escuchábamos. Recién sí. Sí. Ahora sí. Perdón, Sí. no sé qué pasó. Igual me olvidé lo que iba a decir. Lo que sí quería señalar que quizás en el ámbito del Mercosur, entre nuestras 2 instancias, que son el SGT-11 y la reunión de ministros, no está incorporada per se la participación de la sociedad civil, pero sí la verdad es que cada una de las comisiones, según la temática de lo que se está hablando y de las agendas que estén llevando, sí convocan a los actores que creen desde nuestros países que tengan que intervenir. Muchos, a veces es la industria farmacéutica, o los sindicatos, o se han incorporado muchos de los movimientos, y lo importante que es esto que, o sea, yo señalaba al principio que muchas veces en los temas técnicos, los temas quedan como un poco estancos por la dinámica propia que tiene cualquier organismo de estos, y lo importante es que es como ir llevando las agendas nacionales que van transformándose, o por las nuevas gestiones, o por las nuevas personas que van comandando los temas, y cómo estas agendas nacionales van transformando también las propias agendas que se van teniendo en el Mercosur. O sea que esto, como que no es una cuestión estanca esto de la finalidad incluso mismo de las propias comisiones y de las agendas, y esto es clave en temas como de salud sexual y reproductiva, especialmente para los temas salud, que van incorporando todas las nuevas demandas que tienen las sociedades civiles y que se van viendo dentro de los países. O sea que el propio Mercosur, como las agendas, o sea, llevan una dinámica que la llevan inscripta en las propias sociedades civiles con sus propias demandas, y esto se ven transformando en todas las agendas a medida que las discusiones. Así que eso era como lo que quería señalar. A Alejandra y a todos les agradezco un montón la oportunidad, a Nahuel y a Daniela por sus intervenciones, fueron súper ocupadas para nosotros. Muchas gracias.
Bueno, muchísimas gracias, Carla. Les agradecemos muchísimo a los tres. Bueno, a Carla, muchísimas gracias por la participación, por compartir también toda información súper importante para todos nosotros. Nahuel, Daniela, gracias además que son profes históricos del diploma, gracias por esa fidelidad, ese acompañamiento incondicional. Y bueno, muchísimas gracias a los tres por haber participado de esta actividad, un tanto accidentada desde el punto de vista de la conectividad, y bueno, gente que se nos ha filtrado, pero bueno, suele pasar. Y gracias a todos y todas por haber participado, así que nos reencontramos en la próxima actividad. Muchísimas gracias a todos y todas. Muchas gracias. Besos a todos. Muchas gracias, saludos. Gracias. Chao, chao.